Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Qué bueno estar una vez más exponiéndonos como familias, como congregación, como hijos del Dios Todopoderoso delante de Él, a través de estos medios, a través de estos regalos que Dios nos permite, y más en este tiempo donde cada uno de nosotros, por las restricciones que tenemos, sabemos que Dios nos ha dado la alegría de poder estar estos tiempos y momentos en casa para poder estar disfrutando de la grandeza de nuestro Padre eterno, de nuestro Dios glorioso y sublime. Da mucha alegría una vez más saber que están siendo conscientes de la necesidad del Señor, de poder separar estos espacios, estos momentos en sus corazones, más que todo para poder estar exponiéndonos delante del Señor, de su palabra preciosa y de su palabra maravillosa. Reciban un cordial saludo, un abrazo maravilloso, intenso y profundo de parte de este colaborador para cada una de sus vidas, de sus casas, de sus familias, de sus hogares y de sus seres queridos. Que este sea un tiempo precioso en el Señor, que Dios nos dé la alegría en esta maravillosa tarde de poder estar disfrutándolo. Esta mañana fue un tiempo muy precioso, fue una administración muy linda por la presencia del Señor a través de su palabra para nuestras vidas. Y de esto es lo que se trata, preciosa iglesia. Se trata de que cada momento que Dios nos dé la alegría a nosotros de estar expuestos delante de su palabra, podamos estar abrazándola y podamos estar nosotros, siempre se los he dicho, colocándola en práctica en las diferentes áreas de nuestras vidas, en las diferentes circunstancias donde Dios nos permita a nosotros estar viviendo y enfrentando. Es ahí donde la palabra necesita estar, es donde necesitamos por el Espíritu recordarla, traerla a nuestros corazones y empezar a hablar conforme lo que Dios determinó y estipuló que nosotros habláramos en todo tiempo frente a cada circunstancia que Dios nos presente a nosotros o se nos presente a nosotros en el diario vivir. Muy bien, mis amados, entonces mientras vamos llegando y nos vamos una vez más comunicando y estar en esta transmisión, vamos a disponer nuestras vidas, vamos a disponer nuestros corazones y vamos a pedirle al Señor que por su Espíritu ministre lo más profundo de su ser a cada uno de nosotros. Que por su Espíritu el Señor nos dé la alegría a nosotros de poder ir profundo en el corazón de nuestro buen Dios. Que podamos ir disfrutando de ese Padre precioso, de ese Padre maravilloso, y que podamos estar creciendo, porque este es el deseo de Dios. Créame que el anhelo de Dios es que nosotros podamos estar creciendo en este maravilloso conocimiento, ¿sí? Por eso necesitamos estar muy atentos, que Dios disponga nuestros corazones para que, como Daniel, podamos estar humillándonos y entendiendo qué es lo que Él tanto quiere con cada uno de nosotros. Preciosa iglesia del Señor. Muy bien, vamos entonces a entrar de una vez en este tiempo precioso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la alegría de poder estar recibiendo esta tarde esta palabra con cada parte de nuestro ser, con cada parte de nuestro corazón. Que Dios nos ayude a nosotros a poder quitar prejuicios, a quitar barreras, fortalezas que puedan estar al interior de nuestros corazones, para que esta palabra pueda cobrar vida dentro de nosotros y que pueda experimentar en nosotros la libertad con la cual el Señor realmente quiere que nosotros tengamos, con la cual el Señor nos ha creado a nosotros. Recuerden que cuando nos creó con dignidad y con libertad, y que su deseo y su anhelo es que podamos estar percibiendo entonces su gran deseo para nosotros, su gran propósito para cada una de nuestras vidas. Muy bien, entonces vamos a disponer nuestros corazones allí donde ustedes se encuentran en casita con los suyos. Vamos a saber que nos presentamos delante del Señor y que no haya nada ni nadie que nos saque a nosotros. Que este sea un tiempo exclusivamente de parte suya y de parte mía para con el Señor. Que nada ni nadie nos saque a nosotros de este espacio, de este tiempo, de este momento. Y eso es algo que tenemos que estar asegurándolo nosotros cada vez que estemos transmitiendo, cada vez que nos presentemos delante de nuestro Padre eterno en gloria. Entonces, una vez más, un abrazo profundo, un abrazo de amistad, de cariño, de hermandad,
para cada una de sus casas, para cada uno de sus hogares y para cada una de sus familias. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias en esta tarde, Señor. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu cariño, Padre, muchas gracias por tu bondad y por tu fidelidad para con cada una de nuestras vidas. Padre, aquí estamos, Señor, expuestos una vez más delante de tu presencia. Estamos anhelantes de ti. Estamos deseosos de que ministres nuestros corazones por el espíritu de tu palabra. Estamos deseosos, Señor, bendito Dios de la gloria, Padre, y expectantes de lo que tienes esta tarde para cada uno de nosotros, para nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, para lo más íntimo de nuestro ser, oh Dios eterno de la gloria. Prepáranos en el corazón, Señor, para poder estar abrazando esta palabra, todos los prejuicios, todos los estigmas, todas las barreras, todas las fortalezas que puedan estar allí, Señor, que quieran impedir, oh Dios eterno de los cielos, Padre glorioso y maravilloso, que por el poder de la palabra tuya, Señor, que por el espíritu de esa palabra puedan ir siendo, Señor, cercenados y que podamos estar disfrutándote a ti, Dios eterno de los cielos, Padre. Que podamos estar, Señor, deleitándonos en un Padre tan precioso, que nos entiende tanto, tan amoroso como tú, oh Padre celestial. Muchas gracias, Señor, por darnos de ti, Dios eterno de la gloria, Señor. Muchas gracias por llamarnos a formar parte de tu corazón, Dios eterno de los cielos. Y muchas gracias, bendito Padre celestial, por hacernos conscientes de la necesidad de ti en nuestras vidas. Bendito Dios eterno de los cielos. Ensancha nuestros corazones, Padre, y que tu palabra hoy una vez más corra, que tu palabra sea glorificada y que tu palabra nos dé luz, nos dé claridad, Señor, de todo esto, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, como nos hablabas en esta mañana, quiénes somos. La importancia de saber quiénes somos en Cristo Jesús, Señor, es determinante en este tiempo para tu pueblo, Padre, para que podamos así caminar, como nos enseñabas esta mañana, a ser coherentes, precioso Dios eterno de la gloria. A ti, solo a ti, Señor, abrimos este corazón, Padre, anhelante de que ministres por tu espíritu nuestros corazones, que nos enseñes hoy tu palabra y que nos des la alegría, Señor, de poder estar atentos a lo que tanto tú deseas con cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en esta maravillosa tarde, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Este ha sido un tiempo muy precioso, muy maravilloso de parte del Señor para con cada uno de nosotros. Y estamos agradecidos al Señor que durante todo este tiempo, por su palabra, le esté hablando tan contundentemente a nuestros corazones, como el Dios que es y como el Padre que revela la palabra del Señor. Ese es el ser glorioso y maravilloso. Recuerden que el mayor atributo de Dios es el de Padre, y como Padre nos hace entonces sentir la necesidad de estarnos acercando a Él y de poderlo estar disfrutando, de poder estar deleitándonos en ese Padre precioso, en ese Padre amoroso y misericordioso. Muy bien, esta mañana estábamos viendo y considerando algo muy importante, creo que es súper vital, y que como pueblo del Señor necesitamos estar caminando y respirando en ese tipo de palabra como la de esta mañana. Quiero animar a las personitas que por alguna circunstancia en las mañanas no se pueden, unir a esta transmisión. Recuerden que ellas quedan allí subidas al canal de la congregación, quedan también allí en Facebook. Entonces quiero animarlo, esta mañana fue algo muy especial y el Señor nos recordaba a nosotros la importancia de entender quiénes somos en Dios. Y cuando vamos entendiendo quiénes somos en Dios, vamos a poder estar andando coherentemente a lo que decimos con tanta insistencia. Muchas veces nosotros somos en Él. O sea, tiene que haber una coherencia entre lo que yo digo que soy y lo que nosotros hacemos, nuestras obras. Y nos dimos cuenta que fuimos salvos y justificados por gracia. O sea, no hubo nada que tú y yo pudiésemos haber hecho. No fue porque levantamos la mano, no fue porque repetimos una oración, ¿sí? No digo que Dios en su soberanía no obre, pero cuando se enseña este tipo de cosas como un fundamento,
nos damos cuenta que queda muy suelto muchas cosas. Y recuerden que el fundamento, dice el Señor en su palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, se halla solamente en Jesucristo. Entonces, el Señor nos decía que no fue por obras nuestras, sino que fue por su gracia, el gran amor con que Dios nos amó, para que nosotros podamos mostrar, para que podamos nosotros manifestar lo que ha sido dado del Padre en Cristo Jesús para nuestras vidas, que ya lo tenemos dentro de cada uno de nosotros. Ahora el Padre desea que sea manifestado a través del pueblo del Señor, porque esto es lo que Dios tanto anhela y está deseando de su pueblo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Que lo que fue hecho por nosotros ahora se pueda manifestar a través de cada una de nuestras vidas. Muy bien, iglesia hermosa del Señor. Entonces, quiero que me acompañe por favor a la epístola de los Hebreos, capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10. Muy bien, y vamos a estar viendo en Hebreos capítulo número 10 mientras usted la va ubicando. Recuerden que el propósito de esta epístola se enfoca en poder establecer la superioridad de Cristo y de poder tener claridad que sus obras están por encima de todo y de todos. O sea, el propósito de esta epístola es poder dar a entender la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra tan extraordinaria que por nosotros hizo en aquella cruz, lo que fue, lo que sucedió, la manera como ocurrió, está por encima de todo y de todos. Entonces, esta epístola tiene ese propósito, y en ese propósito nosotros necesitamos comprender en esta tarde lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, en el capítulo número 10 de la epístola a los Hebreos, en el versículo número 32 en adelante dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Quiero que no olvide esto, por favor. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Capítulo 11, verso 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muy bien, mis amados, la palabra de Dios está bendecida. Cuando uno ve el trasfondo histórico de esta epístola, la narrativa que tiene la epístola a los Hebreos, nos damos cuenta que el pueblo del Señor, los judíos que primeramente llegaron, que se fueron convirtiendo del judaísmo al cristianismo, nos damos cuenta que fue bajo un tiempo bastante fuerte en aquel momento en el Imperio Romano. Esta epístola, los historiadores hablan que fue más o menos escrita entre el 66 y el 73 después de Cristo. Y el Señor nos muestra a nosotros allí, nos recuerda en la parte histórica que este pueblo estaba sufriendo una persecución y una presión no pequeña, sino muy fuerte de parte de aquel imperio. Recuerden que en el año 70 el templo fue destruido,
bajo las órdenes del general Tito. Y recuerden que este templo es quemado, saqueado, y el oro lo derritieron y el templo quedó totalmente destruido. Era algo que había vaticinado nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público, donde aseguraba de que en aquel templo no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y efectivamente eso sucedió, eso pasó. Entonces ahora los que se están sumando al cristianismo, y que en el contexto de esta epístola fueron judíos primeramente, que se estaban convirtiendo al cristianismo, fue bastante difícil para ellos poder recibir esta palabra, poder entender que este evangelio que se estaba dando y que se estaba predicando, según lo que ellos tenían, el marco teológico que ellos tenían en su mente y en su corazón, no coordinaba mucho, porque recuerden que ellos todavía estaban extrañando y están moviéndose en función del templo. Y el Señor ahora lo que ha hecho y había prometido o había vaticinado, profetizado, es que el templo sería destruido. Ahora el Señor los lleva a ellos a entender qué van a hacer entonces de acá en adelante. Ellos consideraban que el templo era la esencia, pero el Señor les está dando a entender que donde no está la presencia de Dios, donde no está Él, entonces ya no hay razón de ser absolutamente para las cosas. Y esto fue lo que el Señor quería llevarlos en primera instancia. Entonces el trasfondo histórico de esta epístola a los hebreos tiene que verse desde ese punto de vista. Los cristianos de aquel momento y los primeros judíos que fueron accesando al cristianismo empezaron a tener una persecución muy fuerte. De hecho, en esa misma carta a los hebreos, por ahí en el capítulo número 10 también, que estábamos viendo y considerando nosotros, el Señor habla sobre ese momento donde dice el Señor, no dejando de congregarnos, porque mucha gente, debido a la misma presión, debido a la misma persecución, eso fue lo que hizo, dejar de congregarse, dejar de reunirse, dejar de estar recibiendo el alimento que proviene del corazón y de los labios de nuestro Señor. Entonces el Señor en estos textos que estábamos viendo nosotros de Hebreos capítulo número 10 les dice algo muy especial, que quiero que vayan conmigo una vez más allí, a ese capítulo 10, verso número 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, y esto es muy maravilloso. Ahora, este tipo de palabra no solamente, recuerden, fue para ellos, este tipo de palabra es para que nosotros hoy día la estemos abrazando. Y el Señor está diciendo lo importante de traer a la memoria los días pasados, pero ¿en qué sentido? Dice, en los cuales después de haber sido iluminados, donde el Espíritu lo que hizo fue iluminar las vidas, iluminar los corazones sobre lo que ya estaba establecido, sobre el fundamento que ya se había determinado, la fe cristiana y la vida en el Espíritu fuera levantada. Recuerden, primera carta a los Corintios 3:11, porque nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está establecido o puesto, el cual es Jesucristo nuestro Señor. Entonces el Señor les está diciendo allí, a través del autor de los Hebreos, que en esas circunstancias que ellos estaban viviendo allí, el cristianismo, los primeros judíos que se accesaron al cristianismo, que batallaban no solamente por la persecución que el imperio les estaba dando, sino también por el marco teológico que ellos estaban trayendo. O sea, ellos vienen todavía tratando de entender en su mente y en su corazón sobre, no está el templo, ahora qué es lo que van a hacer. Recuerden que para ellos lo más importante, sí, era el templo, pero ahora el templo está destruido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y aquí Dios los va a llevar a ellos a afirmarse realmente en el Señor. Recuerden que una de las palabras que con mayor frecuencia se repite en la epístola a los Hebreos es la palabra fe. Y recuerden que los antiguos estaban esperando en algo que absolutamente nunca lo tuvieron, mas sin embargo ellos lo aguardaron, pero no nosotros. Nosotros, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por esa herencia de la cual el Señor esta mañana nos recordaba a nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros podemos estar disfrutando con mayor intensidad y profundidad cuando nos encontremos en circunstancias complicadas, en circunstancias adversas. Esta tarde lo vamos a ir viendo para que nos quede en el corazón como un sello todo esto que el Señor está hablando allí en los versos del capítulo 10 que estamos considerando de la epístola de los Hebreos. Entonces, una vez más, el verso 32 dice, sí, después de haber sido iluminados, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis grande combate
de padecimientos. ¿Te das cuenta? Entonces nos da a entender que ese pueblo también estaba viviendo circunstancias no fáciles. Estaban también, dice la palabra allí, sosteniendo grande combate de padecimientos. Pero el Señor nos dice a nosotros, nos anima a nosotros, como a ellos, que trajeran a sus vidas y a sus corazones esos tiempos donde ellos fueron iluminados. Entonces, que no se quedaran en la aflicción y el padecimiento que ellos estaban teniendo y enfrentando en ese momento, que era una gran realidad, sino la iluminación que el Señor les estaba dando. Y escúcheme, porque aquí es donde quiero llamar la atención en amor, ¿sí?, a cada una de sus vidas. Y lógicamente allí está la mía, ¿sí? El Señor, cuando dice que trajeran a memoria aquellos momentos donde ellos habían sido iluminados, el Señor está hablando de algo que tiene que ver no con el orden de este tiempo, ¿sí?, que tiene que ver con un orden totalmente celestial. Y el Señor les está diciendo a ellos, traigan a la memoria, ¿sí?, por estar cerca del corazón del Señor, por estar en comunión íntima con Dios, esa iluminación que el Señor les dio de lo que ya estaba totalmente revelado, para que cuando estén viviendo en lo terrenal, cuando estén viviendo la realidad de sus vidas por persecución, por llámese lo que se llame, por una afrenta, por escasez, por dolor, qué sé yo, coloque lo que quiera, esa iluminación de lo que ya está revelado, lo que va a hacer es que nos va a sacar a nosotros de lo que en la actualidad estamos viviendo, no colocar la atención ni el corazón, ni los ojos allí, ni la atención allí, sino estar disfrutando de lo eterno, de lo celestial. Recuerden que el Señor nos decía esta mañana en Efesios capítulo número 2, que el Señor ya nos sentó a nosotros en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces nuestra postura tiene que ser desde ahí. El problema del creyente es cuando se baja o cuando no entiende, o peor, cuando no cree que el Señor ya hizo por nosotros en Cristo Jesús todo esto que el Señor tiene en su palabra. Entonces, cuando yo no sé quién soy, entonces no puedo estar viendo las cosas desde lugares celestiales. Y por eso todos los acontecimientos de acá parece ser que se dejan entrar en la mente y en el corazón del creyente, y eso es lo que hace que el creyente tenga un concepto errado y desdibujado del cuidado de Dios. Le va a ser muy complicado a ese creyente confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no sabe quién es en el Señor. Y como no sabe quién es en el Señor, lo que Dios en Cristo le ha dado a esa vida y a ese corazón, entonces todas las cosas de este orden terrenal lo empiezan a afectar, lo empiezan a arrinconar. Empiezan que su corazón entre en desconsuelo, en desesperanza, en agonía, en angustia, y se vaya perdiendo de lo que Dios tanto quiere que esa persona abrace. Por eso el Señor le está diciendo a estas personas en aquel momento, y en ellos a nosotros, traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste. O sea, el Señor les está diciendo, es verdad que ustedes estaban viviendo una persecución, es verdad que ustedes estaban viviendo cosas no muy gratas a la lógica y al entendimiento humano, pero eso es de acá, terrenal. Pero cuando se trajo lo que el Señor iluminó, el orden celestial, el orden glorioso del corazón del Señor, entonces esa iluminación de eso eterno, de saber que estamos en lugares celestiales, para nosotros estar percibiendo lo que el Señor quiere con nosotros y de nosotros, ahora va a hacer que lo que estamos viviendo en este sistema pueda pasar a otro plano. Este es un misterio de Dios, pero que el Señor lo tiene en su palabra y que nos lo está recordando a cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Iglesia preciosa de nuestro Padre eterno. Entonces, te das cuenta, esto es lo que tenemos nosotros que comprender. Cada vez que vamos delante de la presencia de Dios, en una comunión íntima con el Señor ilumina lo que ya está revelado. Y en lo que estemos viviendo nosotros, entenderemos que pasa a estar en el orden de acá, terrenal, ¿sí?, a poder ser sacado nosotros al orden de lo eterno, al orden celestial. Por eso hay muchas personas que están más preocupados por el nuevo orden mundial que por el orden celestial, y están agobiados. Y uno entiende esto de la gente de afuera, pero entender uno que la gente del pueblo del Señor está angustiada por el nuevo orden mundial es una locura, mis amados.
¿Sí? Es una locura. ¿Desde qué sentido? No que yo no pueda estar averiguando sobre el asunto, pero que me preocupe más el nuevo orden mundial que el orden celestial. No tiene razón de ser. O sea, Dios nos llamó a nosotros es para centrarnos en el orden celestial, divino, excelso, de iluminación, de la presencia de Dios, que estar agobiados y angustiados por el orden mundial de acá. Lo de acá, mis amados, quiero decírtelo en esta tarde. Lo de acá no debería de sacudirnos a nosotros. Por eso este mismo autor de los Hebreos habla, ¿sí?, de algo que es inconmovible. Y lo que es inconmovible radica en el hecho de lo celestial, de lo eterno. Lo de acá va a ser movido. Lo de acá va a ser estremecido en cualquiera de sus áreas, en cualquiera de sus esferas y de las maneras como se ha presentado. Pero el Señor habla de un reino inconmovible. El Señor habla de un reino inconmovible. Y ese reino y ese orden tiene que ver con lo celestial. Y ahí es donde tú y yo necesitamos estar, iglesia preciosa. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo posible para nosotros, recuerda. Por eso la importancia de saber una vez más quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Si ya estamos en lugares celestiales, sentados juntamente con el Señor nos está diciendo a nosotros que hay un orden celestial que opera en cada una de nuestras vidas. Y ahí, o desde ahí, es que tú y yo tenemos que estar viendo y estar enfrentando todo esto, porque o si no, lo de acá, lo de este orden terrenal, nos va a entrar al corazón y nos va a estar dejando sin esperanza, nos va a estar arrinconando, nos va a estar sacando a nosotros de lo que tanto Dios desea y de lo que tanto Dios quiere, preciosa iglesia del Señor. Entonces, quiero que me acompañe aquí mismo a la epístola de los Hebreos, al capítulo número 13. Y vamos a ver algo muy especial allí y quiero que me preste toda su atención, por favor. Esta epístola es una epístola muy interesante, ¿sí? Porque el deseo de Dios es sacar al creyente del orden terrenal para recordarle su orden celestial. Lo diría el Señor a través del apóstol Pablo a los Efesios, en lugares celestiales. Y hay mucha gente del pueblo de Dios que a la hora de enfrentar las diferentes áreas de sus vidas se baja de esos lugares celestiales. Y por eso lo de acá, a nivel del orden terrenal, lo mueve tanto y lo sacude tanto. Y por eso es que hemos querido darle una interpretación a la palabra del Señor a través de las noticias que nosotros vemos y que nosotros escuchamos. Y por eso hay tantas cosas tan difusas. Por eso la gente se deja mover más por un audio que escuchó, por un mensaje que subió al WhatsApp o al grupo, y le prestan más atención a eso que a lo que el Señor ha establecido. ¿Por qué? Porque de alguna manera se bajaron de los lugares celestiales y ahora el orden terrenal lo está afectando. Pero no puedes olvidar qué es y quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que el Padre en Cristo ya determinó para tu vida y ya hizo para la mía? Esto no lo podemos soltar, porque o si no, lo de acá nos va a dar muy duro a nosotros, como los hijos del Señor, como el pueblo de Dios. Entonces quiero que me acompañe ya a Hebreos capítulo número 13 y vamos a ver un versículo, y es el versículo número 22. Y allí dice el Señor, este mismo autor a los Hebreos, mire cómo está terminando todo esto, y está diciendo: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Quiero volverlo a leer. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de ¿qué? De exhortación. Muy bien, préstenme mucha atención porque aquí hay una riqueza extraordinaria y profunda del corazón de nuestro Señor. El Señor dice allí a través del autor, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Recuerden todo el contexto que está aconteciendo allí en esta carta a los Hebreos, en esta epístola a los Hebreos. Recuerden que hay una persecución y están viviendo cosas no pequeñas, sino muy fuertes, iglesia. Están viviendo una persecución muy fuerte, ¿sí? Mucha gente también está considerando si se retracta, si no sigue caminando. Y por eso es que ahora el autor de los Hebreos, por el Espíritu del Señor, está animando a esta iglesia de que soporte, ¿sí? De que permanezca, de que siga firme. Ahora el Señor dice: os ruego, hermanos, que soportéis. Esta palabra soportar es muy especial.
La palabra soportar, que aparece allí en la epístola a los Hebreos, su traducción del griego, la palabra es huponeme. Y huponeme tiene que ver con resistir, estar bajo prueba y poderla resistir, escúchame, firmemente y fielmente, bajo sufrimiento. Es esa palabra en lo literal. Entonces, huponemo es bajo sufrimiento. Y el Señor está diciendo que os ruego, hermanos, que huponemos, soportéis la palabra de exhortación. También lo que está diciendo el Señor allá a través del autor de los Hebreos por el Espíritu de Dios, lo que está diciendo es que en esos momentos tan complicados, que en esos momentos de prueba, que en esos momentos de sufrimiento y de dolor, nosotros necesitamos soportar todo esto, pero dice la palabra exhortación con la palabra de Dios, lo que el Señor ya nos ha hablado a nosotros, lo que ya somos nosotros en Cristo Jesús. Desde los lugares donde tú y yo estamos sentados en Cristo Jesús, no olvidando lo que somos en Él. Recuerda que somos hijos del Señor y recuerda que no ha sido por nada que nosotros hayamos determinado, sino por su gracia. Su gracia lo que hizo es que nosotros fuésemos salvos. Su gracia lo que hizo es que nosotros fuésemos justificados. Y por eso que el Señor ha hecho, ahora debe de manifestarse a través de nuestras vidas la vida gloriosa de nuestro Señor, la vida extraordinaria, la misma presencia del Dios Todopoderoso en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. En otras palabras, preciosa iglesia del Señor, ese verso 22 del capítulo 13 de Hebreos: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. El Señor nos está diciendo a nosotros que el Señor, desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes que nos pasaran a nosotros las cosas, el Señor ya tenía esa palabra para ti, para mí, desde la eternidad. Al Señor no lo tomó de sorpresa el pecado del primer hombre en el jardín del Edén. El Señor ya tenía absolutamente todo determinado desde antes de la fundación de los tiempos. Y ahora el deseo de Dios es que cada uno de nosotros, su pueblo, su iglesia, sus hijos, podamos descansar en eso que el Señor ya ha establecido para nuestras vidas. Por eso es que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con el Señor y no nos podemos bajar de allá. No podemos estar viviendo esta vida si no estamos sentados en esos lugares, ¿sí? Esa es la grande verdad para tu vida y para la mía. Eso es lo que el Señor determinó. Y esto va siendo afirmado e iluminado cada vez que estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Esto el Señor por su Espíritu nos lo va recordando. Recuerda, hijo, lo que ya ha sido iluminado para ti. Esta mañana Dios nos iluminó una palabra en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Esta mañana el Señor nos iluminó una palabra en Tito capítulo número 3, del 1 al 6 o al 7. Entonces el Señor dice, eso no lo podemos olvidar. Eso lo tenemos ahí, es nuestro, nos pertenece. Si te bajas de los lugares celestiales al orden de la tierra, te vas a estar angustiando por ¿cuándo será que el Señor viene? El nuevo orden mundial, ¿quién va a ser el anticristo? El pueblo del Señor está más preocupado por el anticristo y no se preocupan por conocer a Cristo. No se preocupan por conocer el propósito eterno para el cual fueron creados. ¿Por qué? Porque estamos más anhelantes de conocer el nuevo orden mundial, pero despreciamos y no conocemos el orden celestial que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para la mía. El Señor le está diciendo a los hebreos, aquellos cristianos que estaban allí, a los primeros judíos que se querían volver al cristianismo, les está diciendo, tienen que apoyarse en las palabras que han sido iluminadas. No pueden soltar eso. No se pueden bajar de los lugares donde el Padre en Cristo nos ha puesto a cada uno de nosotros. Preciosa iglesia del Señor. Entonces, en ese contexto es que está sucediendo todo esto. Y esa palabra que está allí es una palabra para tu vida y es una palabra para la mía. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la parte visible del Cristo que la gente no puede ver. Así como Cristo con el Padre. Cristo es la imagen visible del Dios que no se veía. Así la iglesia es el cuerpo visible del Cristo que la gente no logra percibir. Imagínate el medio privilegio que tenemos nosotros en Cristo Jesús.
Y esto es lo que el Señor quiere que no perdamos nosotros, iglesia. Cuando estás más centrado y preocupado por el orden terrenal, te pierdes de tu posición en Cristo. Te pierdes del orden celestial, del orden divino con el cual Dios te creó a ti. Te pierdes de lo que realmente Dios desea. Y por eso lo de acá causa tanto dolor. Te sacude, te mueve, te estremece tanto al punto de que mucha gente muchas veces es desanimada en este andar, es desanimada en este caminar. La gente ya no quiere nada, la gente ya no sigue con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque se bajó de donde no se tenía que bajar, de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora está caminando en el orden terrenal y por eso está más angustiado de quiere interpretar la Biblia, la palabra de Dios, por las noticias que está viendo en la mañana, al mediodía y en la noche. Quiere interpretar la palabra del Señor por los mensajes que le subieron al WhatsApp, por los anuncios que está viendo allí. Y eso es muy complicado. ¿Y sabes qué es lo que empieza a suceder? Una tristeza en el corazón. Empieza el enemigo a trabajar en la mente y en el corazón de las personas de que hay una falla en el poder de Dios. Lo mismo que Satanás quiso hacer con Jesús en su ministerio público cuando fue tentado en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4. ¿Qué era lo que quería el enemigo con el Señor? Hacerle crear a él, en la humanidad de Jesús, una falla en el poder de Dios. Y eso es lo que él está haciendo en este tiempo también con la iglesia. Porque los de afuera, mis amados, pues no logran tener esta claridad. Pero en el pueblo del Señor, hay gente en el pueblo de Dios que está más interesada en conocer más lo de acá, en conocer más quién es el anticristo, el posible anticristo, que en deleitarse en Cristo, que en disfrutar de ese Cristo glorioso, que en abrazar ese Cristo maravilloso, ese Cristo glorificado, ese Cristo resucitado, que en entender el propósito para el cual el Padre nos creó a nosotros, que abrazar el destino eterno que el Padre en Cristo Jesús estableció para tu vida, para tu casa y para la mía. Entonces, esta palabra o este libro, esta epístola a los Hebreos es algo muy maravilloso. Como quisiera que tú las pudieras en este tiempo que el Señor nos tiene en nuestras casas, que las podamos estar meditando una y otra vez, leer esa epístola una y otra vez, para que el Señor por el Espíritu nos traiga regocijo y nos traiga paz al interior del corazón. Iglesia hermosa de Dios, no podemos nosotros bajarnos de esos lugares. Entonces dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, que la soportemos. O sea, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia y de oscuridad, el Señor dice que nos apoyemos en la palabra que ha sido iluminada por el Espíritu de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si tú no vas a esa presencia gloriosa y te acercas cada momento más y más para disfrutar de ese Padre precioso y maravilloso, entonces lo de acá, este orden terrenal, te va a sacar, te va a mover. Ahora, así como el Señor nos hablaba esta mañana de la importancia de saber quiénes somos nosotros, porque el problema se encuentra allí, en muchas veces obviar y olvidar quiénes somos nosotros. Por eso no somos coherentes. Hablamos de un Dios grande, pero lo de acá nos sacude a nosotros. Hablamos a otros de un Dios precioso, los animamos a que confíen, pero lo de acá nos tiene aterrorizado a nosotros, nos sacude hasta los tacos al interior del corazón. Por eso, preciosa iglesia de Dios, nosotros necesitamos una vez más saber quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué fue lo que el Padre en Cristo nos dio? Y recuerda que hablan no de cualquier heredad. No, recuerda lo que el Señor dijo ahí en Hebreos 10, una vez más. Vaya a Hebreos capítulo número 10, por favor. Mira lo que dice el verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. ¿Cuál es el orden entonces? Celestial. ¿Cuál es el orden? Divino. Mira la herencia celestial. Nuestra herencia es Cristo, recuérdenlo, ¿sí? Pero cuando nosotros obviamos esto y no sabemos quiénes somos en el Señor, entonces estamos más interesados en saber del nuevo orden mundial. Y mis amados, y no digo que sea malo en sí, pero te digo, si tú no estás centrado y no estás sentado en esos lugares celestiales, esto lo de acá, este orden de acá, te va a sacudir, te va a hacer desanimar y te va a hacer desesperanzar.
Por eso Dios no nos llamó a nosotros para saber quién es el anticristo, sino para aferrarnos y deleitarnos en conocer a ese Cristo glorioso, a ese Cristo que ha sido magnificado, a ese Cristo sublime, para que podamos nosotros estar enfrentando en este sistema desde los lugares celestiales lo que el Padre día tras día nos permite a cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta qué tan especial es esto? Y miren el tipo de heredad que el Señor habla allí. Dice una mejor y perdurable herencia. Imagínate en esas expresiones. Primero mejor y dice perdurable. Quiero que pienses en eso, herencia. Una mejor y una perdurable herencia. Iglesia hermosa de nuestro Señor. Y esto es lo que Dios quiere contigo y conmigo. ¿Te das cuenta? Por eso tu atención y la mía no es angustiarnos por saber cuándo va a venir el Señor, porque ni tú ni yo lo sabemos. Eso es una sola potestad del Padre. Pero cuando yo entiendo que tengo una herencia mejor y perdurable, entonces vivo con intensidad esta vida. Vivo con pasión esta vida. Vivo con esperanza esta vida. Y no estoy agobiado, no desconozco la realidad que hay en el sistema, pero vivo anclado, mi alma y mi corazón anclado a Él. Mi vida totalmente profunda, intensa, totalmente en Él. ¿Te das cuenta, iglesia preciosa del Señor? Ahora la pregunta es, ¿en qué estás más interesado tú a la fecha en conocer? ¿El nuevo orden terrenal y mundial? ¿O en el orden celestial y divino que el Padre ha establecido para ti? Desconocer la palabra es un grave problema hoy día. Desconocer la esencia y la ricura de esta palabra, la profundidad y la intensidad de esta palabra, es un grave error hoy día en el pueblo de Dios. Entonces, mis amados, nos vamos a dar cuenta en esa misma epístola a los Hebreos que el Señor, cuando habla a nosotros, a su iglesia, en los momentos de presión, porque recuerden que esa palabra soportar es de baja presión, de fuerte presión, el Señor lo que quiere que recordemos es ¿dónde es que estamos nosotros? ¿Dónde es que pertenecemos nosotros? ¿A qué orden? Y te vas a dar cuenta que no es el nuevo orden mundial terrenal, sino el orden celestial. Y quiero que esto lo coloques en tu mente y en tu corazón como un sello. No lo puedes olvidar. Pues quiero que vayamos, te voy a dar una serie de versículos, de textos bíblicos para corroborarte esto que te estoy diciendo repetitivamente esta tarde. Tu orden no es terrenal, tu orden es celestial. Escúchalo, por favor, iglesia. Te lo pido con todo mi corazón. Tu orden no es de acá. Tu orden es celestial. Tu orden es eterna. Esa es tu orden. Ese es tu orden. Eterno, celestial, no de acá. Entonces, quiero que me acompañes a Hebreos capítulo número 3. Hebreos capítulo número 3. Hebreos capítulo número 3, verso número 1. Y nos vamos a estar dando cuenta de qué es lo que el Señor quiere. Muy bien, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿cómo dice allí? Celestial. ¿Del llamamiento qué? Celestial. Eso es lo que está hablando allí el Señor, ¿sí? Entonces, ¿dónde es tu orden? ¿Terrenal o celestial? Entonces, si te bajas de ahí, lo de acá te va a dar muy fuerte. Lo de acá te va a dar muy duro, iglesia hermosa. Saber quién soy en el Señor es fundamental en este tiempo. Saber quién soy en Dios es contundente para el pueblo de Dios. Entonces, no tienes que estar angustiado por conocer el nuevo orden mundial, sino que necesitas es saber que tu orden no es de acá, tu orden es celestial. Y ahí está en Hebreos 3.1. Dice una vez más: por tanto, hermanos santos, participantes de qué llamamiento? Del llamamiento celestial. Te hago una pregunta: ¿cuál es tu orden? ¿Te vas a seguir preocupando por el nuevo orden mundial? ¿Quién es el anticristo? ¿Cuándo va a venir el Señor? Mis amados, si tu herencia es mejor y perdurable, y si eres un hijo de Dios, tu deseo es estar viviendo el tiempo que Dios determine acá en esta tierra,
pero pegado, aferrado, enamorado, corazón a corazón con Él, deleitándote en ese ser, no dejándote mover por los audios que te entregan, por los audios que te suben, no tratar de entender la palabra del Señor por las noticias de las 6 de la mañana o de las 7 de la mañana o de las 12:30 del mediodía. No, mis amados, tú necesitas entender, tú y yo, esta palabra desde el plano, desde el orden celestial, o si no, lo de acá te va a dar muy duro, lo de acá te va a sacudir muy fuerte. Y puedes perder brillo, confianza, puedes perder sensibilidad, porque lo de acá está creado totalmente para eso, mis amados. Pero cuando entiendo quién soy en el Señor y dónde es que estoy ubicado y sentado en Cristo Jesús, entonces voy a ir teniendo luz y claridad de lo que el Padre en Cristo ha determinado para mi vida. Y cuando Dios nos dé la oportunidad de estarle mostrando a otros, les vamos a estar ubicándolos desde ese orden, no el nuevo orden mundial. No te angusties por eso, sino desde el orden celestial. Entonces ya dije en Hebreos 3:1, el tipo de llamado es celestial, recuérdalo, ese es el llamado. Ahora acompáñeme ahí mismo a Hebreos capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6 y versículo número 4. Dice el Señor en su palabra, Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, ¿qué dice aquí? Del don como celestial. ¿Te estás dando cuenta el orden al cual Dios nos ha llamado a nosotros? Hebreos 3:1 nos dice llamamiento celestial. Hebreos 6:4, ¿qué nos dice? Un don como celestial. Todo tiene que ver con el orden celestial. Tú, mira, estudia la epístola a los Hebreos y te vas a dar cuenta que el Señor hace un paralelo entre lo terrenal y lo celestial. Y te hace entender a ti dónde es que estás tú. ¿Dónde es que tú perteneces, preciosa iglesia del Señor? ¿Dónde es que Dios te puso a ti? Y cuando nos exponemos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, en una comunión íntima con el Señor, entonces el Espíritu ilumina lo que ya está revelado y te hace caminar no desde el orden terrenal, ni me preocupo por saber el nuevo orden mundial, sino por deleitarme en el orden celestial, en el orden que Dios estableció para tu vida y para la mía. Esto no solamente es para los primeros cristianos judíos que estaban llegando allí en aquel momento, en este contexto. Esto es para la iglesia del Señor, esto es para tu vida y esto es para la mía. Entonces, por favor, ¿por qué es lo que vas a estar preguntando este tiempo? Yo sé que hay una realidad, pero esa no es nuestra verdad. Nuestra verdad tiene nombre propio, recuérdalo: Jesucristo nuestro Señor. Y su deseo de que estemos ahí en comunión íntima para poder estar escuchándolo de Él, de lo que ya somos, de lo que ya nos entregaron, de lo que ya nos dieron a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, vamos a continuar viendo en el capítulo número 8, el verso número 1 al verso número 5. Hebreos 8, 1, 5. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? ¿Dónde es el trono de Dios? ¿Acá en la tierra? ¿Dónde está el trono de Dios? En los cielos, ¿sí o no? Celestial. ¿Y cómo te parece que el Padre le plujo en su soberanía por lo que Él hizo por nosotros, por esa salvación por gracia, por esa justificación por gracia de Tito capítulo 3? Al Señor le plujo y nos sentó a nosotros en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y recuerda que ese juntamente es dentro. O sea, Cristo está dentro de cada uno de nosotros por el Espíritu que abundantemente nos fue dado a nosotros. Esto no lo puedes perder. Esto no lo puedes soltar. Esto es vital en este tiempo para la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es importante para nosotros. ¿Dónde vamos teniendo iluminación de esto? Comunión íntima. Comunión íntima. Comunión íntima.
es poniéndonos delante de su presencia. ¿Para qué? Para que el ser que nos habita a nosotros ahora se vaya manifestando a través de nuestras vidas. Y entonces no estemos dejándonos impresionar por el nuevo orden mundial o lo terrenal, sino que nuestro orden es un orden celestial. Dice el verso número 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, imagínate. Verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, orden mundial, orden terrenal, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 5, los cuales sirven a lo que es figura, miren esto, y sombra de las cosas, ¿qué tipo de cosas? De las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué fue lo que le mostraron a Moisés? Le mostraron un orden celestial, que fue plasmado en la tierra, desde luego, pero que Israel no logró entender, que el pueblo de Dios no logró comprender, no lo logró comprender, no lo pudo entender. A Moisés se le mostró lo eterno, se le mostró lo celestial. Los planos que le dieron a Moisés no fue algo de acá de la tierra. El plano que se le mostró a Moisés fue un plano celestial. ¿Y sabe dónde el Padre, una vez más, te puso a ti y a mí? ¿En qué orden? Celestial. Celestial. Celestial, iglesia. Por eso, esto es lo que Dios anhela de su pueblo, que podamos estar descansando en esta gran verdad del corazón del Señor. Pero mira lo que el Señor sigue diciendo. Capítulo número 11 de Hebreos, capítulo número 11 de Hebreos. Dice el Señor en Hebreos, capítulo 11, versículo número 14, 15. Hebreos 11, 14 y 15 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿qué dice la palabra, iglesia hermosa? En el verso 16 de Hebreos 11, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué tipo de ciudad? Celestial. Quiero hacerte una pregunta entonces. ¿Dónde está anclado tu corazón? ¿Tu preocupación es por lo terrenal? ¿Tu preocupación es por lo de acá? Por eso es que nos ha dado tan duro todo esto. Y no desconozco la realidad que está acá. Pero ¿sabe dónde el Señor nos va recordando, iluminando que nuestro orden es celestial? Que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, cuando uno va delante de la presencia de Dios, en una comunión íntima a escucharlo. Esto es lo que Dios quiere, mis amados. Esto es lo que Dios anhela. Esto no lo aprende uno en un curso de teología. No, esto es algo que el Señor va por el Espíritu iluminando. ¿Y qué ilumina? Lo que ya está revelado, lo que está en su bendita palabra, lo que ya está acá. El Señor ilumina lo que ya está revelado. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para saber quién soy en Cristo Jesús y para poder ser coherente con lo que yo digo soy. Como esta mañana el Señor nos hablaba en Efesios y en Tito. Pero esta noche el Señor nos dice a nosotros sobre esa persecución que vivieron aquellos primeros cristianos que fueron judíos, recuerda, que querían pasarse al cristianismo
bajo una persecución tan fuerte, porque fue una persecución tremenda. Recuerdan que el templo ya también está destruido y fue muy complicado para ellos porque ellos pensaban era en función del templo. Entonces, si no está el templo, ¿qué va a pasar? Y el Señor les dice, no, fue que a Moisés se le mostró algo totalmente diferente. Sí, algo celestial, algo celestial, algo no de acá, celestial, iglesia. Y esto es lo que Dios desea que nosotros podamos entender, que nosotros podamos abrazar, que podamos proteger en nuestros corazones. Si no sé quién soy en el Señor, si no entiendo que mi ciudadanía no es de acá, sino celestial, eterna, si no entiendo que el orden es celestial, voy a estar más preocupado por el nuevo orden mundial, por el orden terrenal, por quién es el anticristo. Y el Señor no nos llamó a nosotros para saber quién es el anticristo, sino para conocer a Cristo cada vez más, cada momento más, para deleitarnos cada vez más y más y más y más en Él, para deleitarnos en su presencia, para deleitarnos en comunión íntima con ese ser glorioso y extraordinario, para enamorarnos de ese ser, para vivir con intensidad este evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, para entender que lo más valioso, lo céntrico, lo hallamos en Él. Eso es lo céntrico, lo céntrico, lo céntrico, lo hallamos es en Él. Como esta tarde escuchaba al pastor César Guillermo en Manizales, a través de lo que Dios le daba, una palabra preciosa. El pueblo centró más su atención en lo que no era importante, en lo terrenal, pero descuidó realmente la esencia. Y eso es una gran verdad, eso es una gran realidad, iglesia hermosa del Señor. Y es lo que Dios nos está corroborando, es lo que Dios habla a cada momento, lo mismo, por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta tarde a través de esta epístola a los hebreos? Mis amados, que hay un pueblo que cuando se preocupa más por el orden terrenal, el orden, nuevo orden mundial, entonces quedamos totalmente en el corazón anestesiados de disfrutar y recibir que nuestro orden no es de acá, terrenal, nuestro orden es celestial. Y para eso Dios nos llamó. Que esta palabra haya cabida en tu corazón y en mi corazón. Que Dios se convierta en lo más grande, en lo más precioso para cada uno de nosotros. Que a Cristo sea el amor de nuestras vidas, la pasión intensa de nuestros corazones. Que caminemos esta vida como Dios determinó. Que nosotros comprendamos que la salvación y la justificación no fue por obras tuyas ni mías, sino por gracia. Y que ahora por esa gracia que nos ha sido otorgada, necesitamos manifestar la vida que nos habita cada uno de nosotros. Fuiste creado por Dios para no angustiarte por lo terrenal. Fuiste creado por Dios para que te muevas en el orden celestial. Que esto lo ilumine el Señor a nuestras vidas como el cuerpo de Cristo que somos, su iglesia, producto de estar delante de esa presencia gloriosa y maravillosa. Este es el llamamiento que Dios nos dio a nosotros, es un llamamiento celestial, ¿te das cuenta? Y cuando lo vamos entendiendo, entonces no estamos angustiados por lo de acá, mis amados. No desconocemos la realidad terrenal que hay, pero tu vida y la mía, tu esencia y la mía, es celestial, celestial, es celestial. Es un orden celestial. Por ese es que nosotros necesitamos estar cada momento de la vida presentándonos. Por ese es que necesitamos estar nosotros preguntando, mis amados. No por el nuevo orden mundial, no, mis amados, ni por el anticristo. No. Necesitamos es no bajarnos de donde Dios nos ha puesto en Cristo Jesús. Y estar disfrutando de lo que Dios ha determinado para tu vida y para la mía. Amén, preciosa iglesia de Dios. Amén. Que esta palabra se quede en nuestros corazones como un sello. Padre, quiero darte muchas gracias en esta maravillosa noche ya, Señor, en Cristo Jesús. Pedirte, Padre, que nos ayudes. Pedirte, Padre, que nos hagas conscientes de la necesidad de ti, Señor. Orar, precioso Dios de los cielos, para que esta palabra pueda quedarse como un sello en nosotros, pueda ser graficada por el Espíritu, Señor. Que nos ilumines, bendito Dios de los cielos, lo que ya está revelado, Padre. Lo que ya tú estableciste en esta maravillosa y poderosa palabra, Señor. Enséñanos a saber quiénes somos. Recuérdalo por el Espíritu quiénes somos, Señor Padre. Que hay unos lugares celestiales donde nosotros fuimos puestos y sentados, mi Señor. Y que hay un orden, Padre. No es el orden de esta tierra, es el orden celestial. Y es ahí
donde tú quieres que nosotros estemos disfrutando, preguntándote por ellos, Señor bendito Dios, para que tú nos enseñes, Padre. Por eso, Señor, enséñanos, precioso Dios, en comunión íntima, a escucharte, Señor, allí en la presencia tuya, Señor Dios de los cielos, Padre. Que nuestro orden no es de acá, que nuestro orden es celestial. Padre, gracias por esta palabra preciosa, Señor, y que siga siendo real en nosotros, vida al interior de nuestros corazones. A ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por amarnos y gracias por tu palabra que tiene vida, que tiene poder y que tiene autoridad. Enséñanos a vivir para ti, Señor Dios de los cielos, a ser hombres y mujeres de la presencia tuya, bendito Padre eterno de los cielos. Enséñanos, Dios de la gloria, a caminar para ti, Señor, en comunión íntima, Padre, deleitándonos, escuchándote a ti, Señor Dios de los cielos, oh Padre celestial. Preguntar por la esencia, Señor, no por lo terrenal, Señor, sino por lo eterno, por lo celestial, el orden celestial, Señor, donde tú eres la esencia, donde tú eres el todo, Señor, donde tú eres lo céntrico, Cristo de la gloria. Gracias por esta palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones. Que Dios nos ayude momento a momento a estar delante de Él, a exponernos delante de su presencia, a vivir esta vida con intensidad y apasionada por el Señor, a ser hombres en su presencia, mujeres, familias en su presencia, y todo está establecido por Dios para que así sea. Que esta palabra se quede en tu corazón y en el mío, preciosa iglesia del Señor, que podamos vivir esta vida con intensidad. Y no te preocupes por el nuevo orden mundial, preocúpate o preocupémonos mejor por el orden celestial, que es lo que Dios en Cristo estableció para tu vida y para la mía. Mañana, con la ayuda del Señor, y quiero invitarlos a todos para que nos podamos estar conectando nuevamente a nuestra transmisión, si Dios nos lo permite, a las 8 de la mañana, para seguir percibiendo el corazón del Señor e ir con profundidad en su palabra por el Espíritu. Que Dios los guarde, que Dios siga haciendo su preciosa obra en cada uno de nosotros y que podamos estar disfrutando del amor del Señor, de la presencia de Dios, porque para esto nos crearon. Bendiciones para todos, mis amados. Bendiciones para todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.